Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo de poder reunirnos, de poder estar por medio de esta plataforma para poder alabar su nombre todos juntos como pueblo de Dios. Ciertamente es un día toma de decisiones muy importante. Sin embargo, y a pesar de ello, no, no podemos dejar pasar este día que Dios ha creado para que podamos reflexionar en Él, para que podamos reflexionar en su salvación, para reflexionar que Él es nuestro refugio, no los hombres, sino Él. Permítame leer un texto en el Salmo 62, en el versículo del 5 al 8. Dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Bienvenido a este tiempo de adoración y recordar que Dios es nuestro refugio. Así que les invito a que se unan conmigo en oración y pedirle a Dios que Él sea el que guíe este tiempo de adoración, que permita que nos recuerde de esa salvación que Él ha logrado para nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios, eh, quien eres nuestro refugio, venimos ante ti porque queremos alabarte, queremos como pueblo honrarte, disfrutar de tu presencia, disfrutar este tiempo de regocijo, de fiesta espiritual, por medio de las alabanzas, las oraciones, por medio de la exposición de tu palabra. Gracias por lo que tú has orquestado para poder reunirnos. Gracias, Señor, por permitirnos, por medio de esta plataforma, poder estar todos juntos, reunirnos y estar en el Espíritu así alabando a tu nombre. Padre, también queremos pedirte por este tiempo que a pesar de las tomas de decisiones que tenemos que hacer como pueblo tuyo, yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes en este tiempo a enfocarnos en honor a tu santo nombre. Quita toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones. Quita de nosotros, Señor, toda preocupación. Que lo pongamos esto en tus manos, que la pongamos esto en tu voluntad, que descansemos en ti y que nos enfoquemos en esta sola verdad, que tú eres nuestro refugio y que nada ni nadie va a poder conmover a tu presencia. Y esa presencia ciertamente está a nuestro favor, a favor de tu pueblo. Gracias por este tiempo, pues bendice todo lo que vamos a realizar, porque lo queremos hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos por este nuevo día que Dios nos concede, un domingo más en el que celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, ¿no? Dios que hizo los cielos y la tierra con su sola palabra, con el poder de su palabra. Ese Dios que vino y se acercó a los hombres para traernos salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero, al cual seguimos y alabamos y adoramos. Y en esta mañana, como mencionó nuestro hermano Evair, queremos adorarle, queremos cantarle juntos, concentrarnos en él, más allá de lo que envuelve hoy a nuestro país, la coyuntura que estamos viviendo también, no solo política, sino de salud, reconociendo que nuestro Dios es soberano, todopoderoso, y ante Él venimos a rendirnos y ante Él humillarnos por quien es Él. Cantemos, hermanos, en esta mañana entonces, todos juntos, como uno solo. Alabémosle a Él.
Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada
va a ser más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta esperanza que tenemos en Él, que sabemos que es una esperanza viva, como dice la palabra. Vamos a dar lectura el día de hoy a la sección que está en Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 39.
dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Luis Ángel, por la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su amor derramado en nuestros corazones. Gracias por la vida que Él nos da. Gracias por otro día más de vida que tenemos en Él. Y hoy día es un día importante para nuestro país. Seguramente algunos de ustedes ya fueron a votar y otros están preparándose para ir a votar después del culto. Lo importante es confiar en el Señor Jesucristo. Uno de los conceptos más importantes, tal vez el más importante de la Biblia, es que Jesús es el Rey. Jesús reina y Él es soberano y tiene control sobre cada detalle, no solamente de nuestras vidas, sino de todo en el universo. Así que confiamos en Él, confiamos en que Él es bueno y tiene misericordia, al mismo tiempo es justo y es santo, y en sus manos estamos seguros. Como saben ustedes, esta semana he estado un poco mal de salud. El día de mañana van a operarme. Les pido por favor que estén orando por eso. Así que le pedí hoy día a nuestro hermano Samuel Gutarra si es que él puede dar la lección, el mensaje, el sermón de hoy día, y él estuvo dispuesto. Gracias a Dios por eso. Gracias a Samuel, es un buen amigo, un buen hermano en la fe, y ya varios de ustedes le conocen también. Así que vamos a estar atentos todos con nuestras Biblias y escuchemos el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Samuel Gutarra. Buenos días. Realmente es un privilegio estar con ustedes en este tiempo. Y como dijo el pastor Daniel, para mí es un privilegio, como otra vez lo digo, un privilegio estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y permítanme, por favor, orar antes de entrar al estudio de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por lo que haces en nuestras vidas. Y como acabamos de escuchar estos conceptos que el pastor Daniel decía, Señor, que tu Hijo es Rey, reina sobre todo. Y hoy queremos ver en tu palabra justamente este concepto, Padre, pensando en tu Hijo, aquel
que se hizo hombre por nosotros y para la cual se hizo hombre, Señor, queremos al final honrar tu nombre, exaltar el nombre de Cristo y que Él sea glorificado a través de la exposición. Muchas gracias por este tiempo. Te pido que ilumines nuestros pensamientos con tu palabra. La exposición de tu palabra sea el todo para nosotros ahora, que no haya ninguna distracción y podamos disfrutar de ti, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirme compartir este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. El libro que vamos a estudiar, específicamente el pasaje que vamos a estudiar, está en el libro de Mateo. Y ahí ustedes tienen Mateo 8, 23 al versículo 27. Y esta sección o esta historia que vamos a ver está en medio de un hermoso libro. Con la iglesia estamos estudiando el libro de Mateo y ha sido fascinante ver el propósito para la cual Mateo escribió este libro. Él tenía pensado que sus oyentes, los que van a leer este libro, puedan ver evidencias que aquel a quien han crucificado era el rey de los judíos, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces lo que Mateo va a hacer, Mateo va a presentar desde el primer capítulo a Jesús que él tiene el derecho legal de ser el Mesías, ser el rey. Luego Mateo va a presentar que él tiene el derecho, su derecho personal, y lo hemos visto ahí cuando se menciona que hombres fueron a buscar a Jesús, que dónde está el niño que ha nacido, y luego vemos esa parte de la historia cuando Jesús está en el bautizo y el cielo se abre, se oye una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo reposa sobre él en forma de una paloma, y ahí vemos su derecho personal y luego está su derecho moral. La impecabilidad de Cristo, y lo vemos en la tentación, él no pecó porque él es impecable, y ahí demostró que él tenía todo el derecho de sentarse en el trono, también el derecho judicial, y vemos las demandas en todo el Sermón del Monte. Y la sección que vamos a estudiar está dentro de este derecho, del derecho profético para ser rey. ¿Qué quiero decir con esto? Que los profetas dijeron de lo que él haría. Y justamente, si te fijas conmigo en Mateo capítulo 28, versículo 23 al 27, dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta historia es fascinante. Seguramente muchos de ustedes lo escucharon en algún momento en la escuelita dominical y la conocemos muy bien. Contigo quiero ver los principios y la ricura que tiene este pasaje. Este pasaje está rodeado de distintos eventos que evidencian que Jesús es el rey, el Mesías enviado. Si te fijas en el capítulo 8 del versículo 1, por ejemplo, ahí vas a ver cuando Jesús sana a un hombre que tenía lepra. Nunca antes se había visto este milagro. Y los sacerdotes que tenían que hacer este rito de purificación, tenían que ahora aceptar a este hombre que es sano. No se había visto, y Jesús va a hacer este gran milagro. Luego hay un milagro que no necesita Jesús estar presente para poder dar curación, y eso lo vamos a ver en la curación del siervo del centurión. Luego vamos a ver distintos milagros, y cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Seguidamente de ahí, Mateo lo que nos va a hacer es contarnos una historia donde cuando Jesús desea cruzar el mar y dice, pasemos al otro lado, mucha gente le seguía, y dos hombres se le acercan a él, y eso lo vemos en Mateo 8, del 18 al 22, y le quieren seguir a Jesús. Y Jesús lo que va a hacer es poner el alto estándar de lo que implica seguirle a él. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Luego de eso, Mateo nos va a llevar en esta historia fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque hasta aquí
jamás se había visto algo similar. Y lo que quiero contigo es justamente ver y al apreciar estos conceptos que vamos a ver en la Escritura, podamos dar gloria a Cristo, porque Él es más que un simple hombre. Él es más que un simple hombre. Entonces, quiero considerar contigo, el primer punto que vamos a ver es, observa la obediencia de los discípulos. El texto empieza diciendo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta confusión lo que está haciendo es conectarnos con la historia que les dije, y dice, y entrando él en la barca. Ahora, toda historia hay un personaje principal. Bueno, el libro, este hermoso libro que exponemos cada domingo, o vamos a escuchar la exposición cada domingo, tiene un personaje principal. Y el personaje principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Y las historias que vemos en los evangelios, las historias hablan de un personaje, es Cristo. Y de las historias que te he mencionado, los distintos milagros, más allá de ver en una persona como el leproso o el siervo del centurión, el personaje principal en ellos, en esta historia, es Jesucristo, el poder, la autoridad que Él tiene. Este hombre no es un hombre común. Este hombre, lo que ha hecho después de enseñar el gran sermón, por ejemplo, muchos vieron y dieron su mirada hacia Él, porque no había otro hombre como Él que enseñara con tal grande autoridad. Aunque los fariseos enseñaban y sus tradiciones se oían, pero Jesús, la manera como enseñaba era formidable. Y acá Mateo en el versículo 23 dice, y entrando él en la barca. Y aquí la historia nos va a llevar a ver a Jesús en medio de toda esta escena. De eso se trata la historia. Se trata de ver a Jesús en medio de todo este acontecimiento. Y dice, entrando él en la barca. Ahora seguramente era una barca común, una barca que en aquellos tiempos había, no como en nuestros tiempos sofisticados, barcos, sino de madera, no tan grande, lo necesario para cruzar el mar o ese lago de Galilea. Era una barca común entre muchas otras barcas, y Jesús va a subir en medio de ellos. Y dice algo interesante, dice, y sus discípulos le siguieron. Ahora, aquí hay una palabra que tenemos que tomarlo con atención, y es la palabra discípulo. ¿Sabe que la palabra discípulo significa matetes en el griego, que quiere decir seguidor, aprendiz, un pupilo? Y en aquel tiempo había muchos rabinos que tenían distintos discípulos. Y, o sea, este concepto de discípulo era muy común. Así que esta palabra discípulo no necesariamente es una palabra con una connotación espiritual. Más bien habla de un hombre que sigue a otro hombre. Es más, esta palabra discípulo se va a mencionar, por ejemplo, en Judas. Por ejemplo, en Juan 14, 4 al 6, dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y ahí está esta expresión, uno de sus discípulos. Pero sabemos que Judas jamás creyó, pero se le menciona como uno que sigue a él. Posiblemente Judas está en medio de toda esta historia y sigue, pero hay un gran grupo, 11 hombres, que van a seguir a Jesús, contando el 12º, que es Judas, pero pensamos que sus fines son otros, y está en medio de todos ellos. Pero estos hombres van a seguir. ¿Pero dónde arranca todo esto? ¿Por qué van a subir y por qué le van a seguir? Este concepto de seguir habla de una acción continua, algo que toman ellos la iniciativa en el sentido de seguir y van detrás, ir en pos. Pero, ¿de dónde parte todo esto? Bueno, parte de Marcos. Por ejemplo, si tú te fijas en Marcos, capítulo 4, el versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esta es la misma historia, solamente en Marcos está en el capítulo 4, ahí. Y ahí está esta expresión cuando Jesús dice, pasemos al otro lado. Y hay una orden que le está dando, hay una autoridad que los discípulos tienen que someterse, y entonces ellos van a marcar este concepto de obediencia, obedecer a Cristo. Bueno, esta obediencia no se ve solamente acá, sino se ve en muchos lugares
de la historia cuando va a estar con sus discípulos y le van a obedecer. Pero si vamos a Mateo, capítulo 8, fíjate, Mateo 8, en 18, dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice ahí, mandó pasar al otro lado. Y ahí está esta expresión de Él manda. Y esta expresión de Él manda es el ejercicio de una autoridad real. O sea, Jesús no es cualquier hombre común, aunque físicamente se le miraba como cualquier otro hombre. Pero cuando Él hablaba y Él enseñaba o Él decía, tenía autoridad. Y aquí esta expresión, cuando dice, mandó pasar al otro lado, es la expresión de un hombre que toma la postura de un rey. Y Jesús es esto. Jesús es el rey. Y nosotros, que somos discípulos, le tenemos que seguir, así como estos hombres le siguieron y respondieron a la autoridad de Jesús. Esto habla bastante, ¿no? Porque hoy en día decimos ser discípulos, pero no por lo que decimos ser discípulos realmente lo somos. ¿Sabes? Se va a evidenciar un hombre que es discípulo de Cristo cuando le sigue y se somete. Pero lo que hoy ha pasado, hacemos de Cristo algo distinto. Hacemos de Cristo, de Jesús, alguien que nos tiene que servir. Y esto muestra un amor propio, un amor hacia nosotros mismos. Y queremos que nosotros ser el centro de atención. Pero Cristo, obviamente Cristo, es aquel que se entregó por nosotros y que cumple sus promesas que están en su palabra, pero Cristo es también el Señor, que a Él le tenemos que seguir. Y aquí sus discípulos van a marcar eso. Él manda, sus discípulos siguen, le obedecen. Esto es un principio grande, un principio que tenemos que considerar todos nosotros. Sabes, hermano, te animo a que cada vez que te cruces con un texto que hable de Jesús, que dice algo, o de la palabra de Dios en todo el término general, todos los mandatos de parte de Dios, obedecer, eso hace un discípulo, se va a someter. Entonces acá Jesús está tomando este principio, ¿no? El principio de su autoridad, ¿no? Y nosotros el principio de obedecerle a Él, porque Él es la autoridad. Esto es un rey, esto muestra que Él es un rey. Ahora, lo que sí vamos a gastar tiempo es en este segundo punto. Y el segundo punto que quiero ver contigo es, observa la prueba en medio de la obediencia. El primer punto fue, observa la obediencia de los discípulos. Ese fue el primer punto. El segundo punto, observa la prueba en medio de la obediencia. Bueno, los discípulos lo que van a hacer es subirse a la barca. Y van a ir. Y fíjate lo que dice el texto del versículo 24. Dice así. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Qué tremenda parte, escena, ¿no? Que estamos viendo ahora. Ahora el texto nos viene diciendo, y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad. Seguidamente, después que los discípulos suben al barco. Ahora recuerda que dentro de este grupo de los discípulos, algunos son pescadores por oficio, son hombres entrenados en este oficio, y no es la primera vez que van a subir una barca. Estos hombres conocen muy bien este lago, han vivido frente al mar, ahí en Capernaum, y su oficio es que son pescadores, y eso fue una forma de sus ingresos. Se han dedicado muchos años de su vida a esto. Es más, por ejemplo, Andrés, su padre, tenía este negocio o este tipo de comercio de pescador. Y estos hombres conocen, posiblemente, cuando va a llegar esta escena de todos subir, lo que van a hacer los diestros, que como saben manejar el asunto, van a ir y van a entrar al barco. Y todos se van a subir, Jesús se va a subir, y ahí están, en el medio del barco. Y ahora la escena nos pinta así. Y él aquí dice, se levantó en el mar. Bueno, este mar tiene algunas características particulares. ¿Saben que este mar mide 21 kilómetros de largo y de 6 a 12 kilómetros de ancho? Es de color azul, tiene una profundidad de 48 metros. El agua es dulce,
Pero lo que hace especial este mar es que está debajo del nivel del mar. Es un lago grande, dulce, que va hacia el mar Muerto por el río Jordán, pero ese estaba debajo del mar. Y ahora las colinas que se levantaban, por ejemplo, había un monte, hay un monte que se levanta a 2.814 metros de altura, y este era el monte Hebrón, era tan alto que hacía que el aire, cuando cruzaba por el monte, venía aires fríos y el aire cálido del mar, cuando se mezclaban entre estas, lo que ocasionaban era este tipo de tormenta. Y ahora va a decir a continuación lo que sigue: y vinieron sus discípulos, perdón, el 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. La expresión ahí, una tempestad, es la palabra que nosotros conocemos como sismo. Es una palabra que habla de un movimiento, de un zarandeo, habla de algo que es de repente que vino, que no se esperaba. Como te dije, las condiciones geográficas hacían que esto solía pasar, pero esta escena fue algo fuera de lo común, algo que les tomó por sorpresa a estos hombres que son diestros. John MacArthur, por ejemplo, en su comentario dice: la tormenta era tan violenta que sacudía el agua en el lago como si este fuera un vaso de agua en las manos de un gran gigante. Y ahí está. Ahora imagínate esta escena donde estos hombres son hombres experimentados en este oficio. Pero para poder entender un poquito más, quiero que traigas a tu mente la habilidad o el oficio que tienes, o a lo que te dedicas. Y cada día haces algo, una labor, y tienes una gran responsabilidad, pero de repente pasa algo inusual, que te toma por sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Y no sabes lo que sucede. Bueno, esto es lo que está sucediendo acá. Estos hombres son experimentados, hombres rudos, hombres que no es la primera vez que van a hacer una labor como de cruzar el lago. Hombres que se enfrentaron muchas veces a la tormenta, y algo particular es que no hay un hombre ahí, son varios hombres. Son un grupo de pescadores que saben, algunos no son pescadores, pero están acompañados ahí de un grupo. Y estos hombres ahora van a experimentar esta escena de un zarandeo. El agua se agita tan alto que ahora ellos van a ver que su vida corre peligro. Y van a sentir que sus vidas se les escurre dentro de sus manos. El golpe del agua, el golpe que trae el viento, golpea, ¿no?, con las olas al barco, y el agua helado llega en sus rostros. El frío viento que susurra un bullicio aterrorizador. Y esta es la escena, toda una escena terrorífica, una escena triste, preocupante, desesperante. Y ahí están estos hombres. Y lo que estos hombres van a ver es verse desesperados. Ahora, ¿acaso no pasa de manera inusual muchas pruebas que vienen a nuestras vidas? A veces, cuando caminamos en obediencia al Señor, creemos que las cosas no van a salir mal y no van a venir alguna prueba. Y las pruebas no vienen avisadas, no, las pruebas vienen de un momento a otro, como esta tormenta. De un momento a otro vino. Y las pruebas cuando vienen así vienen de momento a otro. Y lo que va a hacer estas pruebas en nuestras propias vidas, que son inusuales, que pasan, van a demostrarlo el hombre que somos, de qué está hecho nuestro corazón. Y muchas veces solemos hacernos preguntas cuando pasamos estos tipos de situaciones. ¿Por qué no está todo bien? No es que todas las cosas estoy haciéndolo bien y estoy obedeciendo y soy fiel. ¿Por qué me pasa esto? Y justamente en este tiempo de la pandemia, muchos de nosotros y muchos hermanos en distintas iglesias han pasado pruebas imprevistas, la economía, el negocio, un familiar que falleció, o la enfermedad que llegó, y es desesperante. ¿Qué está pasando? Pero
los discípulos acá, ¿acaso ellos no están obedeciendo al Señor? ¿Acaso ellos no son fieles en seguir la demanda del rey? Claro que sí. Lo que pasa es que a veces tenemos una perspectiva equivocada de lo que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es que no haya ninguna prueba o no haya ninguna dificultad en nuestra vida. No, todo lo contrario. Seguir a Cristo va en nosotros a formar su carácter en nosotros y necesitamos las pruebas para que se forme en nosotros su carácter. Y vamos a ir creciendo a la medida que seamos probados para que salga lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando salimos de nuestro confort cuando suele sacudirse nuestras vidas. Ahí va a demostrar lo que hay dentro de nosotros para que también respondamos como estos hombres respondieron. Y eso fue el punto aquí en esta parte de esta escena. El punto fue, ¿qué hicieron estos hombres que seguramente antes de correr a Jesús, ellos trataron de hacer lo que ellos ya sabían hacer, cómo poder calmar o tratar de el barco, llevarlo a una orilla, pero no podían. Y están viendo esta gran tormenta. Hay un libro que estamos leyendo con los hombres, es de John Piper, y este libro es No desperdicies tu vida. Y ahí John Piper va a contar una pequeña porción su testimonio. Y en su testimonio él va a decir que cuando él era joven, él tenía sus propios planes para su propia vida y de repente vino una enfermedad. Y él dice esto: Dios hizo que mi sendero se estrechara aún más y vi cómo mi vida se escurría de mis manos. A veces esto tiene que suceder en nuestras vidas para que podamos ver y correr a quien nos llamó, nos salvó, en quien confiamos realmente, a quien tenemos que buscar. ¿Sabes? En estos momentos donde todo se agita, estos hombres lo que van a hacer es correr a Jesús. Fíjate el versículo 24 otra vez, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Un momento terrible. Pero fíjate el contraste. El contraste es, pero él dormía. Ese es el contraste. El contraste está acá. Mientras estos hombres están viendo todo esto, Jesús duerme. Jesús duerme. Ahora, antes de ver esta parte de Jesús duerme también, quiero mencionarte, hay un libro de Edwin Lutzer, su libro es Cincelado por el Maestro. Dice, a veces tenemos la noción equivocada que una tormenta demuestra que estamos, de la que estamos enfrentando, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y te decía, las tormentas van a demostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero estos hombres van a correr a Jesús y ahí está esta expresión, y él dormía. Él dormía. Y cuando dice, él dormía, dice, fíjate ahí, dice, y vinieron a él sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El contraste tan grande entre lo que está sucediendo es, estos hombres están preocupados, están aterrorizados, están en peligro. No saben lo que sucede. Y es necesario estas cosas, ¿para qué? Para que, en este caso, en nuestras vidas, para que nuestra fe sea pulida. Quiero mostrarte un versículo, por favor. Hay un versículo en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que aman a Dios, todas las cosas. Y ahí todas las cosas son todas las cosas. ¿Sabe que no hay nada de lo que nos pase que escape a su voluntad? Él es el Señor soberano que permite cada circunstancia en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Te decía, para que nuestra fe sea probada y pulida. Fíjate, por ejemplo, en Primera de Pedro, este versículo, capítulo
1, del 6 al 7, dice, y en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro va a escribir a estos hermanos que fueron expatriados y están sufriendo la persecución. Y Pedro va a hablar aquí de la necesidad de las pruebas. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y la fe que tenemos no tiene valor terrenal, es mucho más que el oro. Y es probada nuestra fe. Pero el fin, dice, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego, dice, nuestra fe sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria. La necesidad de las pruebas en nuestras vidas es importante. Y seguramente muchos de los que estamos oyendo ahora esta exposición, hemos pasado alguna prueba, o estás en medio de una prueba, o vas a pasar una prueba. Pero aquella prueba que pases, esa prueba de fe, va a ser probada como el oro, y para el fin, dice, sea hallada en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Un día Él va a recompensar toda tu vida de piedad y fidelidad en medio de las pruebas. Y esa fe va a llevar gloria a su nombre, va a llevar gloria a Cristo. Qué tremendo, qué grande. Ahora, fíjate el versículo, si seguimos hablando del versículo, dice el versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahora quiero considerar contigo el tercer punto. El primer punto hemos visto, observa la obediencia de los discípulos. En segundo lugar, hemos visto, observa la prueba en medio de la obediencia. Y en tercer lugar, observa el gran poder y control de Jesús en medio de la prueba. Dice, el texto dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora, el texto, perdón. Sí, este concepto de acá dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Es el concepto de una cualidad, una característica de Dios. Fíjate el Salmo 89, versículo 8, 9. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta tus ondas, tú las sosiegas. Eso es una característica de Dios. Oh Jehová, de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso? Es una exclamación del salmista, pensando en Dios. Él es el que controla, Él es el que calma la tempestad. Y acá Jesús está tomando este rol de que Él es Dios. Y eso va a ser lo que estos hombres van a ver ahora y se van a sorprender de esto, ¿no? De lo que está pasando. Dice el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Ese concepto de hombres de poca fe, una fe débil. Entonces levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar. Ahí la palabra reprender a los vientos es reprobar a los vientos. Sabes que en Marcos, esta misma historia, el capítulo 4, el versículo 39, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahí en Marcos, esa palabra, calla, enmudece, es esa palabra que habla de poner bozal a un animal para ser controlado. Claro, Jesús es el que creó todo.
Y Él está controlando en esa palabra que Él dice, reprende, reprueba lo que está aconteciendo. Y le dice, calla, enmudece. Es ese concepto de soberanía, control en medio de esta tormenta. Y ahí está Jesús, evidenciando que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Y eso es lo que Mateo quiere hacer. Mateo, cuando escribe esto, era para marcar esa evidencia que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Una evidencia más que Él es el Mesías. Y esto a nosotros nos debe llamar también la atención, que Él es Rey soberano, controlando todo. Y te decía, no hay nada de lo que nos va a pasar que Él no lo va a permitir. Y todo lo que Él quiera que pase nos va a pasar. Pero a los que le amamos, todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Conforme a sus planes, a sus propósitos, hemos sido llamados. Él es el Rey soberano. Qué tremendo. Y dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ahora va a haber una expresión ahí. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ahora, antes de ver qué hombre es este, solamente quiero mencionarte un texto más. Está en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí el profeta Isaías, dentro de estas porciones, es un canto, un segundo canto de redención hacia Judá, y dentro de este concepto va a hablar, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento solo en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa es una de las características que tenemos que tener en medio de la prueba, confiar plenamente en Él. Nuestros pensamientos tienen que llevar a pensar sus características, las características de Dios. Él es soberano. Él no dejó de tener el control frente a la enfermedad. Él es soberano frente a nuestro cuerpo, frente a la economía. Él es soberano. De Él es todo. Todas las riquezas, todos los reinos. De Él es todo. Él es soberano. Y el texto dice luego, el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Y bueno, tenemos que responder esta pregunta que ellos hacen, ¿no? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Bueno, Mateo está poniendo en evidencia, no es cualquier hombre, no es un simple hombre, más que un simple hombre. Y Hebreos, el autor a los Hebreos va a decir, Hebreos 1, 3, 4, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, pensando en Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí el autor a los Hebreos presenta a un Cristo, a un Jesús, poniéndolo al lado de Dios, diríamos, compartiendo la misma esencia de Dios, siendo la misma imagen de su sustancia. Él es Dios, Jesús es Dios, y no es cualquier hombre. Estos discípulos van a aprender de manera personalizada una enseñanza tremenda. Jesús mostrando su autoridad frente a la tempestad. Estos hombres van a quedar impresionados. Por eso van a decir, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esto es lo que nos debe llamar la atención a nosotros, hermanos. Ese Cristo, aquel Cristo a quien vino a buscarnos, aquel Cristo que nos salvó, nos rescató, aquel Cristo no es cualquier hombre, es Dios
el Dios hecho hombre, y todos se someten a él. Esto que aún el viento y el mar le obedecen. Y podemos ver en distintos versículos que no solamente ellos se obedecen, aún los demonios le obedecen, pero esta expresión, le obedecen. Él es soberano, es rey, gobierna. Qué impresionante. Más que un simple hombre. Ahora, esto nos tiene que traer también un sentido de temor, ¿no? Es un rey que juzga, que él es un rey justo. Entonces hemos estado viendo en esta mañana más que un simple hombre. Hemos visto que observes la obediencia de los discípulos cuando fueron y siguieron a Jesús. En segundo lugar, hemos visto, observa la prueba en medio de la obediencia. Hemos visto y pensado que a pesar que ellos obedecieron, pasaron esta circunstancia de esta tempestad tan grande. Y ellos corrieron a Jesús. Y en tercer lugar, observa el gran poder y control de Jesús en medio de la prueba. Pero quiero terminar pensando en un texto contigo. El Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabes, hermano? Aunque todo esto habla de un contexto de cataclismo, aunque todo esto pasase, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando vienen las tribulaciones. Y una marca de un discípulo va a ser que va a pasar tribulaciones. ¿Recuerdas que te mencioné que antes de esta historia están estos dos hombres que le siguieron a Jesús, que se acercaron a Jesús y le siguieron, queremos seguirte? Y Jesús les muestra el costo alto de seguirle. Y luego los que sí le siguieron, sus apóstoles, pasan esta prueba. Pero en medio de esa prueba ellos van a aprender que Dios, que es Jesús, ese amparo y fortaleza. Y Él está pronto a auxiliar. ¿Sabes? Esto no ha cambiado. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y aquí dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, no temeremos. No temeremos porque Él tiene cuidado de nosotros. No temeremos. Pablo vivía con esas convicciones también. Y vemos los otros apóstoles vivieron con estas convicciones, entendiendo quién es Cristo. No tuvieron temor y caminaron y fueron fieles discípulos. Y terminaron de esa manera su carrera, ¿no? Ahora, ¿sabes? Dios permite todo esto en nuestras vidas en cuanto a las pruebas, y Él va a hacer su voluntad, pero Él tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros entendemos. Vamos a terminar orando y dar gracias a Dios por su palabra, ¿ok? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por recordar estos conceptos de tu palabra con mis hermanos y darte toda la gloria y honra a ti por lo que has hecho, Dios, mandando a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando estuvo en medio de los hombres en aquel tiempo, evidenció que Él es el Mesías, que Él es tu Hijo enviado por ti. Y una evidencia grande aquí, hoy hemos considerado que Él tiene poder, dominio sobre todo, sobre la naturaleza. Señor, te damos gracias por Cristo. Gracias por tu Hijo, porque es nuestro Salvador. Queremos disfrutar de Él cada día en medio de las pruebas que podamos estar pasando y plenamente
confiado en ti, Señor, caminar, confiando en tus promesas, porque son fieles tus promesas. Te damos toda la gloria y honra a ti. Oramos agradecidos por tu palabra, porque es fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Damos en esta mañana gracias a Dios por la exposición de su palabra a través de nuestro hermano Samuel. Y siguiendo esta línea, estos principios de un verdadero discípulo en cuanto a la obediencia, adoremos ahora a nuestro Señor obedeciendo en cuanto a las ofrendas, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque una de las características de un verdadero discípulo, Señor, es la obediencia. Pedimos, Señor, que en tu misericordia nos ayudes, Señor, a devolverte, que demos con gozo, con alegría para tu obra, Padre. Que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones y, Señor, nos siga dirigiendo y nos siga guiando. Señor, bendice a nuestro hermano Samuel, guíale y dirígele, Padre, y siga haciendo tu obra en su vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias al pastor Samuel por la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Y este versículo que él mencionó en Romanos 8:28, lo hemos visto hace poco en nuestra exposición del libro de Romanos también. Y es un versículo que nos anima. Llega el momento en la vida de cada creyente en que tiene que aplicar las verdades que ha aprendido, la doctrina de la palabra de Dios. Estamos en momentos difíciles en nuestro país, políticamente hablando, también en temas de salud con la pandemia, pero confiamos siempre en que Dios es soberano y Él obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Y por eso, como bien decía Samuel, no hay por qué temer. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, obedecer su palabra y orar. Y gracias a cada uno de los que también hoy día han seguido esta transmisión, estemos orando todos por nuestro país, por los resultados de la elección el día de hoy, pero sea cual sea el resultado, siempre confiando en que Cristo es soberano y Él reina y tiene la autoridad y el control sobre cada cosa. Vamos a tener un tiempo ahora para orar. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por este mensaje que hemos escuchado acerca de la autoridad suprema de Jesús, no solamente sobre la naturaleza, sino también sobre cada cosa, sobre nosotros mismos, sobre las naciones completas, enteras. Gracias, Señor, porque a Él tú le has dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestro Rey. Y ayúdanos más bien a nosotros, con la guía de tu Espíritu Santo, a mantener nuestra fe, a perseverar en nuestra confianza en Él. Pedimos por nuestro país, Señor, que tú obres conforme a tu misericordia y conforme a tus propósitos también, Señor. Pedimos por el actual presidente de nuestro país y también por el futuro presidente que se elige hoy. Te rogamos, Señor, que tú les des primero salvación y también sabiduría para gobernar a nuestro país. Y a nosotros, como tus hijos, guíanos también a obedecer tu palabra, sometiéndonos a nuestras autoridades y dando buen testimonio a otros, confiando siempre en ti. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y un anuncio más, hoy día no vamos a tener el culto, la reunión que tenemos siempre en la noche. No vamos a tener hoy. El día miércoles sí tendremos nuestro culto normal.
Gracias, hermanos, por su atención. Yo no estaré algunos días, van a operarme el día de mañana. Ruego las oraciones de cada uno de ustedes también y, como dije, siempre confiando en el Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga mucho.